Bueno, mi nombre es José Francisco Calitzay. Soy descendiente de mayas cachiqueles. Soy el segundo hijo de una familia de 6 hermanos. Creo de que podría autodefinirme como autodidacta. Posteriormente, por las necesidades de la vida y del destino, decido regresar a la academia ya mayor. Tenía ya casi los 42 años cuando decido terminar mi educación, lo que le llamamos la preparatoria. Regreso a lo que era terminar el bachillerato y luego inmediatamente, como por una cuestión de dar ejemplo a mis propias hijas o a mis hijos, esencialmente por el hecho de que decían si yo había logrado lo que había logrado hasta el momento, no era necesario estudiar académicamente. Y por esa razón decido regresar y posteriormente al bachillerato entro inmediatamente a la universidad y hace 4 años, en el año 2012, si no mal recuerdo, termino o cierro pensum en Derecho. Creo de que fue una experiencia bastante interesante porque me viene a dar otras bases más fuertes con respecto al trabajo que estaba desarrollando. Así como autodidacta, soy por naturaleza defensor de los derechos humanos, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y en contra de la discriminación étnica y racial que vivíamos en aquel entonces. Fue lo que me hizo, me formó lo que soy en este momento. Muchas veces me han preguntado que si no tengo odio contra aquellas personas que me discriminaron y practicaron discriminación racial contra mí. Les digo que no, porque ellos fueron los que realmente me formaron e hicieron a la persona que soy en este momento. Me dieron llamémosle, la luz para poder seguir estudiando y analizando y viendo la situación en que viven los pueblos indígenas, no solo de Guatemala, sino del mundo, y en este momento podría autodefinirme como un defensor de los derechos de los pueblos indígenas, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Gracias, Pancho. Pancho, ¿y por qué surgió aquí un conflicto armado? Yo creo que el conflicto armado en Guatemala surge por la misma organización estructural del Estado guatemalteco. Una base fundamental del conflicto armado, a pesar de que hasta el final en el acuerdo de identidad hecho a los pueblos indígenas se habla de esa situación. Creo que una de las situaciones estructurales que fueron fundamentales para que un conflicto armado surgiera en el siglo XX es esencialmente la discriminación racial contra los pueblos indígenas en Guatemala. Y por esa misma discriminación racial eran, y en este momento una gran mayoría todavía lo es, los pobres entre los pobres. Entonces, además de ser pobres, son discriminados por su origen étnico, eh, y la situación también de que cuando sectores, tal vez no organizados del pueblo indígena, pero sí sectores llamémosle, de la sociedad, empezaron a organizarse, se cerraron esos espacios de denuncia, esos espacios de lucha política. Se cerraron todos esos espacios y ya no dio más para que la lucha política se pudiese dar, y se creó el momento adecuado para que se diera el conflicto armado en Guatemala. Entonces, yo sí soy un verdadero creyente de que para que en Guatemala realmente haya una democracia real y participativa, tenemos que comenzar con resolver el problema, no del indio, sino el problema que enfrentan los pueblos indígenas en Guatemala. Y
y esto significa de que tenemos que hacer un análisis de la historia de Guatemala, pero real, y empezar a contar la verdadera historia de Guatemala, no como la que nos han contado hasta el momento. Y creo de que no tenemos que tener miedo de contar las cosas, inclusive que pasaron hace 5 años, hace 2 años. Creo de que todavía hay miedo de contar lo que pasó en el siglo pasado, y eso es lo que hace que todavía en Guatemala el sistema democrático que tanto anhelamos los guatemaltecos todavía no llegue a eso que realmente se quiere. Y desgraciadamente lo que ha provocado es, por lo menos yo veo de que en Guatemala la historia es como una situación espiral. Se repiten y se repiten los ciclos históricos, y lo que estamos viendo en este momento, lo mismo que vimos en aquel entonces cuando realmente había una lucha política, pero se empezó a cerrar esos espacios. No digo que se estén cerrando los espacios en este momento. Lo que veo es la misma situación económica que estaba viviendo Guatemala, que es una situación bastante crítica, y que creo que esa situación es la que podría en algún momento determinado, y ojalá que no sea así, sino que nuestros dirigentes nacionales tengan la madurez política para poder salir de esta encrucijada que nos encontramos en este momento. ¿Cómo estaba viviendo la población en general, los dirigentes sociales, campesinos, cómo estaba viviendo la población indígena, los estudiantes, ese momento en el que surge el conflicto armado, y cómo vivieron el conflicto armado? Yo creo que hay varios escenarios, no fueron los mismos que se vivieron, hubieron escenarios en la capital, en los centros urbanos y en el área urbana. Creo que la persecución o la vida que se tenía en aquel entonces fue una situación inclusive de miedo y de terror. Es casi lo mismo que en este momento estamos viviendo por la delincuencia común, que ahorita salimos de nuestra casa y no sabemos si regresamos, pues. No es porque haya una cuestión estatal en este momento, pero sí creo de que lo que pasaba en aquel momento era increíble por el único hecho de ser estudiante en los centros urbanos, pero estudiantes indígenas en los centros urbanos era sinónimo de lo que le llamaban en aquel entonces, de aquel entonces revoltosos. Entonces había un temor inclusive de estudiar, había un temor bastante grande inclusive de los mismos padres de mandar a sus hijos a estudiar a las zonas urbanas, por el hecho de que no sabían cuando habían los registros si podían regresar, no podían regresar. Y muchas veces por el único afán de hacer sentirse o de hacer sentir de que ellos eran autoridad, abusaban ¿cómo se llama?, de la misma autoridad que tenían las fuerzas de seguridad. Yo en carne propia lo viví. Veníamos con unos amigos en una camioneta de Tecpan para la capital cuando nos pidieron papeles a todos, pero nosotros éramos menores de edad. Yo tuve suerte porque a mí me dejaron entrar. Yo dije, soy menor de edad, traigo mi carnet de educación, me dejaron entrar, pero a mi compañero no lo dejaron entrar, lo golpearon. Esto fue en Zaragoza. Lo golpearon, lo humillaron y todo eso. Finalmente lo dejaron, por supuesto, pero porque habían agentes en aquel entonces, no puedo generalizar en el sentido de decir todos los agentes de seguridad hacían lo mismo, porque me recuerdo perfectamente que un jefe de Policía Nacional, me hubiera gustado tener su nombre para poder decirlo también, porque para poder quitar esa historia también de que todas las fuerzas de seguridad en aquel entonces tenían las mismas actitudes. Él habló con los oficiales del ejército, les digo, miren, él es un estudiante, es un joven, es menor de edad, ya se identificó, déjenlo ir, déjenlo de estar golpeándolo. Si no hubiera sido por este agente de la Policía Nacional, me imagino que hubiera sido otro del listado de las personas que desaparecieron en aquel entonces y nunca más los volvimos a ver. Entonces, era una situación bastante difícil.
Pero ser campesino, ser indígena, ser de la Acción Católica, era un poco mucho más grande también por el hecho de que acordémonos que en aquel entonces empezaban a llegar las noticias de cómo se llama, de la en este momento se me olvida que de la doctrina de la liberación, Sí, la teología de la liberación. Entonces los catequistas empezaban a hablar sobre el amor de Cristo. Se tenía que practicar, valga la redundancia, en la práctica con tu hermano, con tu hermana, y que éramos iguales y que el amor de Cristo era algo mucho más allá que solamente estar en una iglesia, y que Cristo lo podías encontrar inclusive bajo un árbol, en el campo, en la ciudad. Era completamente diferente la situación que estaban hablando. Entonces esto viene a confundirse, y por supuesto toda la tendencia internacional de aquellos entonces se hablaba del comunismo internacional. Cualquier cosa que no sonara a lo establecido dentro del sistema nacional que se había impuesto era comunismo internacional. Aquí vuelvo a tomar una experiencia personal, porque yo tengo que salir al exilio cuando tenía 19 años. Y salgo al exilio por el hecho de que llegaron a la casa, puedo decir, ¿cómo se llama? Que fueron miembros del Ejército Nacional de Guatemala. Y lo primero que dicen es de que me andan buscando porque soy un comunista. Mis abuelos me preguntan, ¿y qué es comunismo? Le digo, yo no sé qué es comunismo, le digo yo. Yo era un muchacho de 19 años. Yo me recuerdo que cuando nosotros crecimos, cuando éramos niños, aquí en Guatemala, cuando hablábamos de comunistas o de comunismo, sentíamos un terror bastante grande, porque nos habían enseñado de que el comunista se robaba a los niños, se los llevaba y los ponía en hornos para cocinarlos y se los comían. Eso es lo que nos decían a nosotros en las comunidades. Entonces, cuando a mí me dijeron que era comunista, yo decía, bueno, pues yo no he comido a ningún niño, no he robado a ningún niño, pero tenía miedo. Y lo peor fue de que cuando yo llego al país donde fui exilado, me reciben un día después, 2 días después, no me recuerdo, una gama bastante grande de exilados de Latinoamérica. Habían paraguayos, uruguayos, argentinos, chilenos, salvadoreños y todo eso. Y la costumbre era de que se presentaban todos para poder contar también la historia, igual que estamos haciendo en este momento acá. Y me dicen, bueno, yo me llamo tal y tal persona, soy del Partido Socialista, llamémosle socialista uruguayo o paraguayo. Pero de repente empezaron a hablar, bueno, yo soy tal y tal persona, soy del Partido Comunista Chileno, Partido Comunista Argentino. Se los juro, yo sentí miedo. Sentí miedo porque dije, ¿a dónde vine a parar? Esta gente de plano me va a llevar a algún lado y van a aprovecharse de mí y me van a comer, pues me van a hornear, decía yo. Y finalmente empiezo a entender un montón de cuestiones, porque yo cuando salí al exilio pensé que saliendo 1 o 2 meses al extranjero se iban a olvidar de lo que había pasado, y dije yo, bueno, a los 2 meses regreso. ¿Y cómo saliste? Yo salí gracias al apoyo de mi padre, de la familia con la cual él había formado una nueva familia. La mamá mis hermanos juntaron dinero y ¿cómo se llama? Y me compraron un boleto de avión y me dijeron, mira, aquí está y te vas. Yo ni sabía que iba al exilio. Yo sinceramente cuando monté el avión yo creí que a unas vacaciones iba. Entonces, pero lo extraordinario fue cuando a la semana, exactamente a la semana, entonces fue a la semana que empecé a conocer a toda esta gente. Y empiezo yo a hacer ellos me preguntaron un montón de cosas de cómo se vivía aquí y por qué había salido, qué es lo que había pasado. Les cuento lo que estoy contando en este momento. Y les cuento qué era lo que realmente hacíamos nosotros allá. ¿Y qué hacían? ¿Por qué te dijeron comunista?
Esencialmente nosotros teníamos un grupo cultural en nuestro pueblo. Era un grupo cultural de jóvenes cachiqueles que lo que queríamos era recuperar nuestro idioma, recuperar nuestra cultura, recuperar todo lo que significaba ser cachiquel. Por supuesto, todo esto entendí de que al estar hablando un idioma diferente al español, al tratar de recuperar una cultura diferente a la que nos habían estado enseñando en el sistema, era estar cuestionando al Estado. Pero eso lo entendí yo ya mucho tiempo después. Nosotros creíamos de que era bien lo que estábamos haciendo en ese momento porque cantábamos en cachiquel, recitábamos en cachiquel, hacíamos obras en cachiquel, todos eran cachiquel. ¿Y los demás qué pasó con ese grupo? ¿A Eh, todos los amenazaron o solo a ti? no, a todos. De ellos me recuerdo, si no mal recuerdo, hubieron nosotros éramos un grupo aproximadamente entre 30 y 40 patojos. Éramos bastante grandes. Inclusive nosotros nos involucramos en toda la cuestión de la organización de las ferias, de la feria titular de mi pueblo. Cuando conté la cuestión de la elección de las reinas indígenas, hay contradicciones en toda esta cuestión, principalmente dentro de la izquierda tradicional latinoamericana, porque decían, bueno, si ustedes estaban luchando por un cambio social, porque estaban utilizando a las mujeres como reinas. Pero es que era algo que servía también como un vehículo para poder recuperar la cultura que se estaba perdiendo en aquel entonces. Entonces, de ellos, en este momento recuerdo que el mismo día que me fueron a buscar a mí, 3 de mis compañeros fueron secuestrados. A uno lo encontraron una semana después en la carretera panamericana y a los otros 2 los exhumaron hace aproximadamente como 2 años. De un cementerio clandestino, tuvieron que mandar los restos a España y el año pasado regresaron ya con la identificación de ambos, siendo ellos los 2 de mis compañeros del grupo que estábamos en aquel entonces. ¿Fue que a ustedes los persiguieron y los amenazaron? Exactamente. ¿Solo por estas Por eso y porque decían que de una u otra forma nosotros estábamos apoyando a la guerrilla guatemalteca, a los comunistas guerrilleros de aquel entonces. Probablemente la lucha que estábamos haciendo nosotros se aunaba inclusive a las mismas luchas que la guerrilla estaba impulsando. Pero nosotros en ese entonces no teníamos absolutamente nada que ver con ninguna de las organizaciones. No estábamos vinculados con ningún grupo guerrillero en aquel entonces. Era reivindicación cultural. Era más que todo reivindicación cultural, era más que todo una reivindicación cultural. Pero nosotros no veíamos, ni siquiera le llamábamos reivindicación cultural, éramos niños. Sí, yo empecé a los 13 años haciendo todas estas cuestiones. Y esencialmente lo hacíamos por el maltrato que recibíamos en las escuelas. Porque en las escuelas, en la escuela nos decíamos de que los indios eran la vergüenza de Guatemala. ¿Las maestras o los otros niños? No, los maestros esencialmente. Que eran, ¿cómo se llama? Éramos la vergüenza de Guatemala. Y que no nos daba vergüenza de estar haciendo las cuestiones porque cuando los españoles vinieron, nuestros antepasados los habían encontrado desnudos con taparrabos y toda esta cuestión. Y todas esas cosas. Y yo inclusive desde pequeño empezaba a cuestionarle esas cuestiones a mis maestros. Yo decía, bueno, pero si era cierto de que estaban desnudos, ¿cómo habían sobrevivido al gran frío que hacía en Tecpan? Ahora el clima ha cambiado, por supuesto ha cambiado el clima. En este momento es un poco más caliente, pero en diciembre todavía hace frío. En aquellos entonces hacía mucho más frío porque las montañas todavía no habían sido tocadas. Las montañas eran selvas. ¿Ustedes hablaban español y cachiquel o...? Nosotros esencialmente, mi familia, somos llamémosle el ejemplo claro de cómo se llama, de la pérdida del idioma. Por el hecho de que mi papá fue una persona que trabajó en caminos.
Y en caminos esta cuestión, en aquel entonces la discriminación contra los indígenas era bastante grande y él sufría mucha discriminación y por eso él le prohibió a los abuelos a que nos enseñaran el cachiquel. Les prohibió que nos enseñaran a hablar el cachiquel, no a entenderlo, porque nosotros entendíamos perfectamente el cachiquel, porque el cachiquel era el que se hablaba en nuestra casa. Entonces por eso era de que nosotros empezamos con toda esta situación. Me recuerdo, era una situación, si decimos de que el castellano es un idioma hermoso porque nos puede hacer entender un montón de cosas, se puede entender una sola frase, se puede entender en doble sentido. Pero cuando uno está hablando en cachiquel, se puede entender tres o en cuatro formas, la forma como habla la gente. Depende de la entonación, depende de cómo se llama, del lugar, depende de con qué gente está hablando uno. Así se va a entender la misma frase. Entonces, cuando se contaban chistes en cachiquel, la gente no paraba de reír. Entonces, eso era lo que a nosotros nos hacía sentir como un poquito más animados a decir, bueno, si este es nuestro idioma, ¿por qué no lo vamos a poder fortalecer? ¿Por qué no lo vamos a empezar a, cómo se llama, a trabajar? Desafortunadamente, esta misma alegría se convirtió en temor, se convirtió en una situación de persecución contra los jóvenes, no solo los jóvenes en Tecpan, sino que yo me imagino que los jóvenes a nivel nacional, por el hecho de que éramos nosotros los que teníamos la energía para poder hacer ese cambio que queríamos hacer. Cambio que ni siquiera sabíamos nosotros que eran cambios que se estaban haciendo. Vuelvo a reiterar la cuestión de que inclusive yo hasta muy tarde, unos 3, 4 años después, entendí de que realmente con la práctica del idioma, con la práctica de la cultura, lo que estábamos haciendo era cuestionando al Estado. Un Estado monocultural, un Estado monolingüe. Entonces decíamos, ¿cómo era posible en ese momento de tensión, ese momento llamémosle, donde estaban cerrando los espacios de participación democrática? ¿Cómo va a ser posible que se permitiera de que un idioma que había sido casi prohibido empezara a florecer nuevamente? Entonces eso es lo que nos hace a nosotros hacernos, inclusive yo todavía me siento muy orgulloso de haber pertenecido a este grupo. Y hago bromas con algunos de mis amigos que fuimos parte de este grupo. Le digo, acuérdense que todavía soy el presidente porque fui el último presidente de la agrupación. Ya nunca más tuvimos elecciones ni nada por el estilo. Fue una experiencia bastante aleccionadora, que me sirvió como base fundamental para ser lo que soy en este momento, por el hecho de que eso lo que hizo fue crear un interés mucho más grande para poder profundizar sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre los instrumentos internacionales que habían en aquel entonces. Inclusive fue también lo que me motivó bastante a participar activamente, inclusive en la misma creación de nuevos instrumentos internacionales en Naciones Unidas. Y yo me siento muy orgulloso de eso. Creo que no hay muchos mayas guatemaltecos que hayan participado. Yo pienso que habemos unos 5 o 6 de mayas que participamos en esas discusiones en la creación de nuevos instrumentos internacionales. Y puedo decir orgullosamente también de que soy uno de los 2 indígenas en Ginebra que hicieron el instrumento para la creación o la figura de relator especial sobre la situación de los derechos de las poblaciones indígenas en aquel entonces. Entonces, creo que eso es el resultado de lo que pude vivir yo en ese momento, tanto de emoción, de alegría, de estar organizado y de estar con la gente practicando el idioma, practicando la cultura, pero también de tensión, de nerviosismo, de miedo, de terror que vivimos en aquel entonces, lo que hizo que pudiese tener la capacidad de poder participar en la elaboración de esos instrumentos internacionales. Entonces tú no estuviste aquí en la época más fuerte del conflicto. ¿En qué año Yo saliste? salí, son dos fechas que nunca se me van a olvidar, por lo menos a mí nunca se me van a olvidar. Salí el 23 de diciembre de 1981, en plena, Cuando empezó el pleno, llamémosle en plena profundización de cómo se llama, de la represión en Guatemala.
y por supuesto regreso el 27 de julio de 1995. hasta el 5. 95. O sea, a ti te tocó vivir fuera toda la época esta fuerte de la represión Fuera del pero Pacífico. cerca. Ajá. ¿Qué quiere decir? Fuera pero cerca por el hecho de que ya estando en el extranjero, eh, empiezo a tener yo una vinculación mucho más grande con el movimiento indígena y el movimiento campesino. Inclusive llego a ser ¿cómo se llama? El llamémosle el vocero de, ¿cómo se llama? De lo que fue en aquel entonces el Comité Campesino del Altiplano, eh, para poder denunciar lo que estaba pasando en estos momentos acá. Entonces, por eso decía, estaba cerca, estaba lejos, pero estaba cerca, porque mantenía una relación muy directa con todo lo que estaba pasando acá. Hicimos la denuncia de ¿cómo se llama? De la persecución que se hizo contra más de 3,000 campesinos indígenas cachiqueles en el área de San Martín Jilotepeque en el 82. Hicimos todas las denuncias de la violación a los derechos humanos que se estaban dando, tanto en el 82 como en el 83. Y eso hace que mantuviese una mayor cercanía con la gente, una mayor cercanía con la realidad que se estaba viviendo aquí en Guatemala, principalmente por el hecho de que si bien es cierto, no era Tecpan el que ya estaba sufriendo toda esta situación, pero eran hermanos cachiqueles. Entonces eso me hace profundizar mucho más sobre esta situación y tener una relación, vuelvo a reiterar, una relación mucho más grande y mucho más cercana con el movimiento campesino que se estaba desarrollando. Llamémosle en la clandestinidad en aquel entonces, pues, porque ya en el 82, 83 ya no se podían tener organizaciones públicas campesinas que reivindicaran sus derechos como campesinos. Entonces, me recuerdo, inclusive desde Ginebra, cuando mandábamos los comunicados de prensa de denuncia, todavía usamos aquellos mimeógrafos, que, ¿cómo se llama? Telégrafos, perdón, los telégrafos. Eran unas máquinas de escribir bien duras que si uno cometía un error tenía que volver a hacer otra vez el comunicado porque había que mandarlo nítido. Entonces eso hacía un poquito más emocionante la comunicación porque de esa forma manteníamos tanto la comunicación en México como en Guatemala. Y en Por supuesto que sí, eso, negar una cuestión de estas, así decir, no, yo aseguro que no había, yo creo que es algo ilógico. Yo creo que es algo ilógico, pero para poder decir este o esta son los miembros de la guerrilla, yo creo que yo no tendría esa capacidad de poder decir que ellos o ellos otros fueron miembros de la guerrilla, pero tampoco puedo asegurar. La cuestión es de que era notorio de que sí había una dirección política. Por supuesto, habían dirigentes campesinos bastante buenos, bastante inteligentes, y no por eso, y por eso fue de que desaparecieron muchos de ellos. Entonces, recordemos de Roberto Chihuahua. Roberto Chihuahua, un cooperativista de lo mejor que ha habido en Guatemala, dirigente campesino de San Martín. Entonces, yo creo que había gente. Desafortunadamente fue la gente más inteligente que fue la que desapareció, fue la que murió. Y bueno, nos quedamos nosotros, pues, no tan inteligentes, pero ahí vamos caminando hacia adelante y tratando de contribuir para construir esa Guatemala que todos deseamos, pues, y que todos anhelamos. bueno, vamos a pasar entonces, después de pasar una revista rápida a la situación de terror que se vivió al momento de la negociación. ¿Cómo evaluaste Entonces, el papel de la insurgencia? sí, por eso decía, el famoso diálogo nacional. Nosotros los indígenas éramos los que más criticábamos esa situación. ¿Por qué? Porque se reunieron con todos los sectores de la sociedad civil, menos con los pueblos indígenas. Y es a partir de ahí de que empieza toda la cuestión de la participación de los pueblos indígenas, muy activa, inclusive, según tengo información, muy activa, inclusive dentro del mismo movimiento insurgente, que se dio tanto en el movimiento insurgente pidiendo la participación de ellos en la cuestión de las mesas de negociación,
aunque nunca se vio a nadie, pero se decía de que sí había participación indígena dentro de la insurgencia. Y de la sociedad civil, no digamos, pues, había una participación de 4 o 5 coordinadoras del pueblo maya bastante fuertes. Y yo creo que esto se da a partir también, según la información que nos llegó a nosotros, era de que también la insurgencia solicitó en un momento determinado la participación de la sociedad civil dentro de todas estas cuestiones y tomar en cuenta los documentos que estaban emanando de la sociedad civil. A mí me gustaría en algún momento determinado revisar dentro de todo el papel que tengo en la casa, las propuestas que se hicieron dentro de la negociación. Yo creo que hay papeles bastante importantes, hay papeles que, bueno, vinieron a confirmar la discriminación racial que existía y existe en Guatemala, pero hay algunos documentos bastante valiosos que de una u otra forma se reflejaron dentro de los acuerdos de paz, pero no en su totalidad. Acordémonos también que las negociaciones no se puede ganar el 100%, entonces, y principalmente en una posición de fuerza como la que se tenía en aquel entonces, no se podía pedir mucho más de lo que se consiguió. Sin embargo, yo creo de que los acuerdos de paz fueron en su momento y pueden ser en este momento todavía una agenda política para Guatemala. Yo creo de que dieron la base fundamental para ese cambio que en un momento determinado se quiso dar, se vio como que se estaba haciendo el esfuerzo por cambiar la situación en Guatemala. Y ¿cómo se llama? Y estamos en lo que estamos en este momento. Yo creo que los acuerdos de paz se frustraron. El papel de la insurgencia o de la guerrilla en todo el proceso de paz se vio fortalecido por la participación de la sociedad civil. Porque la cuestión es de que ya con el planteamiento de la sociedad civil, eso fue lo que por lo menos algunos de nosotros pudimos ver, la guerrilla como que tenía más elementos para poder negociar con el gobierno. Y en un momento determinado el gobierno empezó también a darle participación a la sociedad civil, y yo creo que esa era la lucha de ver quién controlaba la sociedad civil en ese momento determinado. Lo bueno es de que salieron los acuerdos de paz. Eso, desde mi punto de vista, es lo mejor que pudo haber pasado. Se silenciaron las armas, por supuesto, pero no llegó la justicia que tanto anhelábamos, la justicia social. Yo creo que los elementos que dieron origen a la guerra, al enfrentamiento armado, como fue la discriminación, como hablamos anteriormente, pero también la situación socioeconómica, en lugar de mejorar, en estos momentos han empeorado. Entonces yo creo que en aquel entonces el poder adquisitivo de los guatemaltecos era mucho mayor que la que se tiene ahorita en este momento. En la familia me dicen, yo cambio un billete de a 100 hoy, a los 5 minutos ya no tengo nada porque ya se fue. Se fueron los 100 quetzales. En cambio antes con un quetzal se comía, y no se comía solamente un día, se comían 2, 3 días. El poder adquisitivo era mucho más grande del que se tenía. La economía se ha deteriorado, aunque los indicadores me digan a mí en este momento que Guatemala ha tenido un crecimiento económico. Me preguntaría yo, ¿a quién beneficia ¿cómo se llama? Ese crecimiento económico? Porque las comunidades en el interior de Guatemala hay muchas cuestiones que habría que empezar a resolver. No tendríamos un corredor seco, no tendríamos hambruna, no tendríamos... Pero eso es otro tema, por supuesto. ¿Cómo evaluas tú este acuerdo de identidad y derechos? Positivamente. Yo creo que Guatemala, tanto el gobierno como la guerrilla, dieron un paso bastante importante porque se reconoce esa discriminación histórica en Guatemala, pero también se reconoce los aspectos positivos que los pueblos indígenas le han dado a no solo la historia, sino a la conformación cultural de Guatemala. Creo que el acuerdo como tal
tal vez voy a caer un poquito ¿cómo se llama? En, ¿cómo le podríamos decir? Etnocentrista, por decir, porque voy a decir de que es el mejor acuerdo, para mí es el mejor acuerdo dentro de todos los acuerdos. Sin embargo, es el que menos se ha cumplido hasta el momento. Vuelvo a reiterar, ese es otro tema, pero yo creo de que hay que decirlo también, de que es un acuerdo que no se ha cumplido en su mayor parte. Por supuesto, institucionalizaron muchas cuestiones, como por ejemplo está la Defensoría de la Mujer Indígena. Algunos atribuyen también a los acuerdos de paz la creación de la Comisión Presidencial contra la discriminación racial contra los pueblos indígenas. Sin embargo, como yo soy uno de los pioneros de esa comisión, yo digo que es cierto, pero fundamentalmente la creación de la comisión es la declaración y el programa de acción de Durban, donde se estipula de que en los países donde todavía existe discriminación racial se instituyan, valga la redundancia, instituciones nacionales para combatir la discriminación racial. Pero combinados los dos, hicieron algo y se creó la Comisión Presidencial. Desafortunadamente, bueno, también está la cuestión de que en el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas el Estado se compromete a apoyar y adoptar el Convenio 169, que se da un año después del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. También se habla sobre el apoyo que tiene que dar el Estado a todo el proceso de discusión de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, y el gobierno de Guatemala, el Estado de Guatemala, la representación de Guatemala juega un papel fundamental tanto en Ginebra como en Nueva York para la adopción de la declaración. También hay varias cuestiones, como vuelvo a reiterar, que no se han cumplido, como por ejemplo el reconocimiento de la competencia del comité establecido, el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial establecido en la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que está también en el acuerdo. Las instituciones fueron creadas, desafortunadamente no solo estas instituciones fueron creadas, en este momento hay 27 a 28 instituciones indígenas que han sido creadas dentro del Estado, pero desgraciadamente no tienen el presupuesto necesario para poder actuar como deberían de actuar, para que realmente se pueda desarrollar los programas de trabajo que tiene cada institución. Sin embargo, yo vuelvo a reiterar, desde mi punto de vista, es uno de los mejores acuerdos, inclusive uno de los mejores acuerdos en América Latina. No hay ningún otro acuerdo que hable sobre los derechos de los pueblos indígenas como lo habla el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas. En México se trató de crear los famosos acuerdos ahorita se me olvidaron, con los zapatistas, pero no se logra lo que se logró aquí en Guatemala. Podemos imaginarnos de que los acuerdos de paz en Guatemala fueron también elaborados por ambas partes, que han servido como ejemplo en otros países. Se tuvo una delegación de Nepal cuando estaba el conflicto armado en Nepal, que vino a estudiar el proceso de paz en Guatemala, y es el mismo modelo que utilizaron en Nepal para firmar los acuerdos de paz en Nepal. Desafortunadamente aprendieron bastante bien, porque el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas no se cumple tampoco en Nepal. Entonces, pero vuelvo, yo soy muy positivo en ese sentido. Yo creo que los acuerdos de paz son fundamentales para la vida política de Guatemala. Lo único que tenemos que tener es un poco más de voluntad política para poderlos echar a andar y ser realmente esa agenda política que necesita Guatemala. El gobierno tuvo un asesor para este acuerdo, el doctor Manuel Salazar Tesaúd. ¿Tú crees que él contribuyó con esto? Sí contribuyó. Él es cachiquel también. Yo creo que don Manuel jugó el papel que debía de haber jugado como asesor del gobierno, y yo creo que el papel fue fundamental. Tanto los asesores indígenas dentro del gobierno como los asesores que ha de haber tenido la URN y jugaron su papel. Y ese producto de, exactamente. ¿Cuáles fueron, crees tú, los principales desafíos, que eran los grandes obstáculos que tuvieron que sortear, y cuál era el desafío para los negociadores?
tal vez no tanto para los negociadores, pero sí para, en un momento determinado, para el gobierno guatemalteco. Sentarse a una mesa de negociación con una fuerza que no se creía beligerante y que era necesario sentarse para crear o para firmar los acuerdos de paz, yo creo que fue un paso bastante fundamental que el gobierno tuvo que dar. Y eso hay que reconocerlo también porque reconoció esa beligerancia de la insurgencia en Guatemala y también la cuestión, yo me imagino que dentro del movimiento insurgente también, al igual que en todas las fuerzas armadas, han de haber radicales y moderados. Los radicales me imagino que han de haber querido seguir con la guerra, pero fue la fuerza moderada la que ganó y la que se sentó a la mesa y la que llevó la voz cantante, tanto en ambos lados, creo yo, pues, porque en ambos lados había gente radical que querían que la guerra siguiera. Entonces, yo creo de que políticamente yo creo que un obstáculo bastante grande es eso, haber logrado saltar hacia esa apertura para la negociación. Porque te puedes imaginar 36 años de estar en la montaña, muchos, tal vez no muchos de ellos, pero muchos patojos nacieron ahí, crecieron ahí, y solo eso sabían hacer, y después decir, bueno, vamos a negociar, no hemos conseguido mucho, pero vamos a negociar. Ha de haber sido difícil. Sin embargo, creo yo de que, ¿cómo se llama? De que otro obstáculo bastante grande ha de haber sido la cuestión de que haber logrado también reconocer de que el Estado era discriminatorio, era discriminador. Esa es una posición política bastante positiva también. Bueno, ¿qué otra cuestión te podría decir yo en este momento? Porque no era lo mismo sentarse en ese momento, ¿cómo se llama? Llamémosle con inclusive yo veo ahorita la cuestión de los periódicos, a veces me da risa porque dicen los peludos. Así les llamaban a la insurgencia en aquel entonces. Los peludos, los canchitos. Bueno, había un montón de nombres que tenían en aquel entonces. Pero eso es en todos lados. En todos lados, inclusive, aquí voy a contar tal vez una cuestión muy reciente mía, cuando fui presidente del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial. Tuve la oportunidad de ir a Nepal, cuando me reuní con el secretario general del Partido Comunista nepalí. Le pregunté con respecto a la cuestión de los pueblos indígenas y sus reivindicaciones, y fue la misma respuesta. Entonces, no es solamente con los capitalistas, sino que también un sistema, llamémosle socialista, donde dice pueblos indígenas, identidad. Pero eso es influencia del extranjero. Eso es gente haragana. Es gente que no tiene nada que hacer. Aquí todos somos iguales. Aquí no hay discriminación. Entonces, uno ha escuchado eso en nuestros países, y cuando uno va a otro país y escucha lo mismo, solo que con diferente pensamiento político, dice, bueno, esto es un problema generalizado en el mundo, pues. Y que se sienten a negociar es lo más difícil. Es lo más difícil. Todavía ahorita en agosto me tocó que analizar el informe de Sri Lanka, otro país socialista, ¿sí? Pero, socialista en aquel entonces, pero ahorita ya tirándose ya más al otro lado, pues. Me llamó mucho la atención eso que tú estás diciendo, porque en el informe decía, tuvimos que enfrentar a los delincuentes subversivos. Y cuando hablaban de los delincuentes subversivos estaban hablando del movimiento de liberación que tenían ellos adentro. ¿Y qué era el planteamiento del movimiento de liberación? Nuevamente justicia, derechos indígenas, respeto a la identidad, todas esas cuestiones. Entonces, yo diría que tantos los del ejército no se deberían de sentir tan orgullosos de ser los únicos de hablar de esa forma, sino que es la mayoría de los ejércitos que no aceptan
la beligerancia de otro grupo. Entonces yo creo que eso es lo que pasó en ese momento y por supuesto la frustración de que no los podían capturar. Y por eso eran guerrilleros, pues porque me imagino que han de haber utilizado todas las tácticas y estrategias de la guerra de guerrillas y toda la cuestión. Y bueno, había una frustración de que no sabían de dónde iban a aparecer. Y a partir de ahí la frustración y el llamarlos delincuentes subversivos es señal de esa frustración que se sentía en ese momento. ¿Qué viviste en esa época? Perdón. Bueno, a veces es difícil hablar de no estar o estar dentro de un conflicto armado. Un conflicto armado ¿cómo se llama? Con tendencias políticas, no estamos en este momento. Pero hay un conflicto armado bastante grande en Guatemala. Hay mucho más armas ahorita fuera, en las manos de personas que no son de las fuerzas de seguridad, que en el mismo conflicto armado. Hay mucho más muertes ahora, diariamente, que durante el conflicto armado. Entonces, ¿Qué ganamos con que se hubieran firmado los acuerdos y con el cese al fuego y con el fin de... pero son otros motivos. Si analizamos esa cuestión, son otros motivos. Son otros motivos los que se ha creado esa situación que estamos viviendo en este momento. Por lo menos la cuestión es de que ahorita lo que hay en seguridad es seguridad política, ¿sí? Seguridad política, en el sentido de decir de que por lo menos hay más tolerancia en la cuestión de que yo puedo decir lo que se me ocurra en este momento. Puedo dar a conocer mi pensamiento, aunque muchos no estén de acuerdo. Entonces, por eso digo de que hay más tolerancia en este momento. En aquel entonces no. Durante el conflicto armado yo decía de que, pongámosle, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el presidente. Eso era una cuestión de casi sentencia de muerte, pues. Entonces, ahorita hay más apertura en ese sentido. Entonces, ahorita lo que estamos viviendo es delincuencia, llamémosle delincuencia común. Eso es lo que estamos viviendo en este momento, que desgraciadamente sí nos está afectando a la mayoría. Aquí lo que hay que fortalecer es todos los órganos de aplicación a la justicia, también las fuerzas de seguridad que cumplan con su papel. Bueno, yo creo que el proceso de paz trajo el fortalecimiento ¿cómo se llama?, del poder democrático y el papel del ejército. Yo creo que trajo muchas cuestiones que, vuelvo a reiterar, que no se han implementado. Por eso es de que no estamos como deberíamos estar en este momento. Vuelvo a reiterar de que los acuerdos de paz es una agenda política, que la deberíamos de tomar todos los guatemaltecos. Porque por lo menos a mí no me gustaría que ahora ya mis nietos vivan lo que yo viví en ese momento. Porque era tenerle miedo a cualquiera. Yo oía un rechinido de frenos cerca de mí y salía corriendo. Porque era una cuestión de que cuando oíamos rechinidos de frenos, era porque un carro se estaba parando, salían 3, 4 personas a querer capturarlo a uno. Entonces, eso no quiero que vivan mis nietos ni mis bisnietos, pues. Por eso yo creo de que todos debemos de trabajar para que realmente los acuerdos de paz sean una realidad en Guatemala. Y ahorita ya no podemos decir de que no tienen sustento jurídico porque son ley en Guatemala. Los acuerdos de paz son ley en Guatemala. Entonces, eso es lo que tenemos que, y por eso de que en las ciencias jurídicas se hablan de leyes pasivas, creo que se llaman. Son aquellas que existen pero que no se utilizan. Y los acuerdos de paz así están en este momento. Existen pero no los estamos utilizando. Y vuelvo a la discusión famosa entre juristas internacionales, cuando hablan de que una declaración de derechos humanos de pueblos indígenas no es vinculante. Yo soy del criterio que sí es vinculante cuando se empieza a utilizar como argumento para defender los derechos de los pueblos indígenas. Si no, en este momento todos estarían en contra y todos no respetarían la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ningún Estado en este momento puede decir la Declaración de Derechos Humanos
La Declaración Universal de Derechos Humanos no es vinculante. Entonces yo sí soy de criterio de que los acuerdos de paz hay que ponerlos en práctica para que realmente tengamos esa seguridad y esa paz que tanto hemos anhelado, y yo estoy seguro que nuestros hijos han de anhelar esa paz y esa democracia también. ¿Qué pensás? ¿Cómo puede la sociedad apropiar? ¿Qué hacer para que ese gran legajo, ese tesoro, esa posibilidad que tenemos ahí de una agenda de país que no hay otro partido que la tenga, cómo hacemos para que la sociedad se apropie y que entonces se puedan empujar estos acuerdos y se puedan cumplir? Implementar un solo párrafo de los acuerdos de paz, donde dice claramente el Estado de Guatemala o el gobierno de Guatemala se compromete a divulgar los acuerdos de paz e invita a la sociedad civil, a los medios de comunicación e inclusive a las organizaciones de cooperación internacional. No estoy seguro si dice cooperación internacional, pero sí habla de las organizaciones internacionales, a ayudar a divulgar los acuerdos de paz. Es que eso es lo que hace falta en este momento. Los acuerdos de paz deberían de ser textos obligatorios de las escuelas. Ya pasaron 20 años y los acuerdos de paz no se conocen en las escuelas. Entonces deberían de ser textos obligatorios ya en las escuelas, para que nuestros niños se den cuenta de que, si bien es cierto, una generación, llamémosle, perdida por el conflicto armado, esta nueva generación debe de recuperar esa libertad que nosotros no tuvimos en aquel entonces. Pero todo eso es a partir de dar a conocer los acuerdos de paz en las escuelas como textos obligatorios. ¿Qué lecciones deja al mundo los acuerdos de paz? Ya los valoraste, ya dijiste que han sido tomados incluso como ejemplo para otras negociaciones. Pero ahora viendo, por ejemplo, el no de Colombia, ¿qué lecciones le estamos dejando nosotros al mundo? Con haber finalizado un conflicto armado, 36 años, cese al fuego, firma de acuerdos, agenda de país, ¿qué lecciones dirías tú que le dejamos? Yo solo vuelvo a reiterar lo que he estado, en lo que dije anteriormente. La única lección que nosotros le podemos dar al mundo con los acuerdos de paz es de que si se firman los acuerdos de paz y no se implementan, es tiempo perdido. Es tiempo perdido. Los acuerdos de paz ahí están. Vuelvo a reiterar, es una agenda política, es nuestra brújula, la que nos está indicando para dónde ir, pero no nos atrevemos ni siquiera de hablar de los acuerdos de paz. Ese es el problema que yo veo aquí en Guatemala, y es la lección que creo yo que debemos de dejarle al mundo. Se firman unos acuerdos, hay que implementarlos. ¿Y cómo hacemos, Pancho, para superar esta tragedia del pasado, que conduzca a la reconciliación y no a la polarización? Es que yo creo que esa es la pregunta del millón, podríamos decir, por el hecho de que, como te dijera yo, hay muchas lecciones que podemos aprender del mundo. Hay muchas lecciones que podemos aprender inclusive de nosotros mismos acá. Pero el problema es de que no es que nos hayamos vuelto muy polarizados, ya éramos muy polarizados. Hemos ideologizado inclusive los acuerdos de paz. Yo creo que, de que la reconciliación y la justicia transicional no se puede dar si no conocemos ese pasado. Yo no puedo hablar de que no hubieron ejecuciones extrajudiciales, de que no hubieron, tratos crueles e inhumanos. No puedo hablar sobre desapariciones forzadas, o no puedo dejar de hablar de desapariciones forzadas cuando alguien me dice de que no hubieron, cuando yo tuve familiares que fueron secuestrados, que fueron torturados. Entonces, yo varias veces les he dicho, yo tengo que saber, primero, quién hizo todas esas cuestiones crueles e inhumanas. Primero, tengo que saber quién lo hizo. ¿Quién se lo hizo a mi familia?
Por si queremos reconciliación y perdón para llegar a la justicia transicional, tenemos que saber realmente qué fue lo que pasó. No para conseguir venganza, no para perseguir venganza. Porque yo no puedo perdonarte a ti si no sé qué fue lo que me hiciste. No te puedo perdonar a ti si yo no sé si tú realmente fuiste la que hiciste esas cosas. Tiene que haber un camino, un camino de dos vías. Los que cometieron esas atrocidades tienen que salir públicamente y empezar a hablar sobre lo que realmente pasó. No importa si es de la izquierda o la derecha, ¿sí? Porque se acusa ¿cómo se llama? En el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico habla de que hubo, creo que un 95% de responsabilidad del ejército y un 5% de la insurgencia. No importa, pero que se hable. Sí, pero cuando lo digan nos van a meter presos. No, por eso digo. No, pues por eso hay una. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta a nosotros, que fue lo que pasó en Sudáfrica. Por eso digo que hay experiencias en otros países que debemos de empezar a aprender nosotros. Está la ley de reconciliación nacional, además de eso está la cuestión de la amnistía, ¿sí? La amnistía no significa de que vamos a olvidar lo que pasó. Nelson Mandela era bien claro con respecto a esa cuestión, ¿sí? El perdón no hace que olvidemos el pasado. Tenemos que recordar el pasado para no cometer las mismas cuestiones en el futuro. Pero tenemos que perdonar. Es mi hermano, tengo que trabajar con él o con ella, ¿sí? Para poder sacar adelante este país. Si yo creo que yo solito voy a sacar al país adelante, estoy equivocado. Necesito de tu ayuda, necesito la ayuda de las otras personas que cometieron o no cometieron crímenes en aquel entonces, los necesitamos para salir adelante todos. Pero nos tenemos que agarrar de la mano, pero para poder agarrar de la mano a otra persona tengo que tener confianza. Y esa confianza se empieza a construir a partir de empezar a hablar la verdad. Y que realmente la ley de amnistía sea aplicada, pero eso no significa de que la ley de amnistía sea simple y sencillamente borrón y cuenta nueva. Significa de que la ley de amnistía se va a aplicar a aquellos que dicen la verdad. Pero no están diciendo la verdad y así quieren amnistía. No están diciendo lo que hicieron y quieren amnistía. Ese es el problema que hay. ¿Qué es lo que más buscan? ¿Que los metan presos, que les den dinero o saber y encontrar a sus... Yo creo que hay una gran mayoría de víctimas que lo que quieren es tener paz en su corazón. Yo tuve la oportunidad de estar en algunas comunidades cuando fui el presidente de la comisión o del Programa Nacional de Resarcimiento. Y me llamó mucho la atención de la gente de las comunidades muy aleccionadoras porque las comunidades no estaban pidiendo dinero, le decían, yo lo que quiero es saber la verdad. Yo lo que quiero saber es dónde está mi hijo, dónde está mi esposo, dónde está mi papá. Yo lo que quiero es ir a enterrarlo, eso es lo que yo quiero. Ir a sacarlo y darle sepultura como un ser humano se merece. Y ya lo demás, inclusive algunos decían, ya lo demás que Dios te perdone, le decía. Porque ahí habían victimarios en algunas reuniones, en las reuniones del Programa Nacional de Resarcimiento. Habían victimarios. Y había un victimario que decía, miren, yo ya le pedí perdón a la comunidad. Yo ya me confesé ante la comunidad. ¿Sí? La comunidad me ha perdonado. Por eso me han hecho su dirigente. Siendo victimario, la misma comunidad lo nombró como dirigente. Algo que a otro sector no le parecía, ¿sí? Entonces, fue cuando este señor le dice, bueno, está bien, si ustedes no me quieren, está bien, no me quieran, pero digan realmente qué fue lo que hicieron ustedes. Porque yo me recuerdo cuando vos te llevaste a mi hijo, le dijo. Yo me recuerdo bien cuando vos torturaste a mi hijo. Yo me recuerdo bien cuando vos mataste a mi hijo. ¿Por qué no lo decís aquí? Y a ver si la gente te perdona. Yo ya me confesé. Yo, sí es cierto, fui comisionado militar, fui patrullero, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Y no es que me sienta orgulloso, me siento avergonzado ante mi comunidad. Y por eso ahora mi obligación es trabajar por mi comunidad. Es lo que decía la gente.
en esa reunión. A mí esa comunidad me dio unas lecciones bastante grandes, que tal vez no se conocen y lo que único que conocemos es a Nelson Mandela. Por supuesto, Nelson Mandela es un gran personaje, pues, pero esas pequeñas historias las deberíamos de conocer también. Entonces yo creo que no es de meritar a las personas que quieren su resarcimiento económico. Tienen todo el derecho de pedirlo. Y el Estado la obligación de dárselos. Pancho, un mensaje para los jóvenes que no vivieron esta época tan dura y esta noche oscura del conflicto, ni saben mucho de los acuerdos de paz, Yo siempre, cuando me han invitado a dar, ¿cómo se llama? Charlas, tanto aquí en Guatemala como en el extranjero, yo he sacado algunos extractos de los anales de los cachiqueles. Pero antes de decirlos, quiero decirles de que, ¿cómo se llama? De que empiecen a formar sus propias ideas, porque ya yo estoy mal influenciado, yo ya estoy torcido, y si me van a pedir a mí de que yo les vaya a decir qué es lo que tienen que hacer, les voy a transmitir mi propia enfermedad, ¿sí? Yo lo que les digo a la juventud es de que crean su propio punto de vista, pero no influenciado por otros, sino... ¿Cómo van a hacer para tener su punto de vista si no saben? Por eso, pero la cuestión es de que por eso tienen que empezar a conocer la historia, ¿sí? A conocer la historia. Miren, a mí me encanta venir así, es porque me veo un montón de libros, ¿sí? Veo un montón de libros. Libros que no están en las comunidades. Eso es otra cosa que hace falta también. Leer mucho, leer bastante. A mí no me importa si yo no comparto contigo tu idea, pero te voy a leer. Algo tengo que aprender de lo que tú dices. Voy a aprender de otro columnista. Voy a leer de otros periodistas. Eso es lo que hace falta en Guatemala. Hace falta una cultura de lectura. En este momento hay mucho más una cultura del chateo en el celular que la lectura formal, ¿sí? El sistema de educación en Guatemala ya quedó muy atrasado, que todavía nos están obligando a memorizar cuestiones en lugar de analizar las situaciones. Entonces, y a partir de eso, es de lo que estoy tratando de decir es de que tenemos que conocer nuestra historia. Tenemos que conocer nuestra historia para poder realmente apoyar y ayudar a construir ese edificio que nos va a servir para el futuro. Y por eso ahí es donde a mí me gusta traer lo que los anales de los cachiqueles dicen. Dicen ellos, en una parte de los anales de los cachiqueles, dice, nosotros sabemos de dónde venimos y sabemos para dónde vamos. Y eso para mí es bastante importante. Por supuesto son extractos que yo he sacado de los anales de los cachiqueles que me encantan muchísimo. Entonces, porque habla con respecto de que vienen de Tula, y por eso sabemos de dónde venimos y sabemos para dónde vamos, dónde nos vamos a sentar. Entonces yo creo que es a partir del conocimiento de la historia de nuestro país que vamos a contribuir realmente a cambiar nuestro país. Antier, precisamente el día sábado, me tocó que acompañara a un profesor de una universidad de Estados Unidos en un posgrado. Y una jovencita se acercó conmigo, una joven no indígena, y me dice, mire, Francisco, me dice, ¿qué puedo hacer yo? Me dice, para que mis otros amigos tengan el mismo pensamiento que tengo yo, porque a veces me siento rara, porque yo soy la única que miro la realidad que estamos viviendo y veo que mis amigos de la misma edad que yo tengo, tengo amigos entre 22 y 26 años, me dice. A ellos no les preocupa la realidad de Guatemala. A ellos solo les gusta estar en fiestas, me dice, o estar chateando por teléfono, pero no les interesa la realidad que está viviendo Guatemala. ¿Qué puedo hacer? Me dice.
Entonces les digo yo, bueno, pues seguir con lo que estás haciendo, le digo. Porque tarde o temprano se van a dar cuenta de lo que estás haciendo y te van a empezar a acompañar. Y te van a acompañar, le digo. Pero no los obligues, no los critiques. Todo tiene su tiempo, le digo. Van a venir. Se van a dar cuenta lo diferente que eres y te van a acompañar. Entonces yo creo que eso tenemos que respetarnos los unos a los otros. Yo estoy en contra de la palabra tolerancia, que es una palabra que se usa a nivel internacional en este momento. Y que en buen chapín sería, te mastico pero no te trago. Entonces la cuestión es de que yo más que tolerancia, lo que creo que necesitamos es respetarnos los unos a los otros. No importa que sea evangélico, no importa que sea católico, no importa que sea de la espiritualidad maya, no importa que sea ladino, mestizo, indígena, maya, xinca, lo que sea. Todos somos guatemaltecos en este momento. Y tenemos una obligación de crear esa Guatemala grande. Y me recuerdo de algo, y yo creo que ahí te vas a recordar de algo también. Creo que aquí en Guatemala lo que necesitamos es crear esa identidad nacional. Una identidad nacional donde realmente todos nos sintamos parte de esa cultura nacional guatemalteca. Y no solamente decir yo soy chapín, pero ser chapín sin sentido. Entonces yo creo que esa cultura nacional guatemalteca tiene que tener una base bastante grande de los pueblos indígenas. Exactamente. Eso sería mi consejo.